el 31 de octubre, Día del Escudo Ecuatoriano. Es uno de los símbolos patrios de nuestro país. Al igual que la bandera y el himno nacional, también sufrió un proceso histórico hasta consolidarse el actual. Esta celebración se ha visto opacada por la introducción de fiestas ajenas a nuestra cultura, como el Halloween, que es una fiesta de Estados Unidos, que aunque no tiene nada que ver con las fiestas históricas de este país, muy por el contrario, es un simple invento comercial basado en ritos de adoración a Satanás y a la muerte. He aquí la apremiante necesidad de hacerle entender a nuestra niñez y juventud lo que significa esta fiesta de Halloween. Por eso se estaban perdiendo los valores cívicos, pero gracias al apoyo del gobierno central y a varias instituciones, esta fiesta volvió a tener la importancia que se merece, para retomar el sentido de orgullo de ecuatorianidad con nuestras costumbres, leyendas y nuestra historia nacional. Y aquí les cuento el proceso histórico del escudo ecuatoriano. El primer escudo de Ecuador fue cuando se proclama la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820. Se adoptó como escudo del movimiento emancipador, el que está formado por una estrella blanca de 5 puntas sobre fondo azul, inscrita en un óvalo, encerrada y rodeada de 2 ramas de laurel entrelazadas por una cinta roja, y posteriormente se le añadió la leyenda por Guayaquil Independiente. Este fue más bien el escudo de la provincia de Guayaquil y no del Ecuador propiamente dicho. Ahora es el blasón de la ciudad Perla del Pacífico, como se le llama a Guayaquil. El segundo escudo fue el de 1822. Este fue el escudo de armas de la República de Colombia, conocida conceptualmente como la Gran Colombia. Este escudo estuvo vigente en nuestro territorio desde la incorporación de Quito a la República de Colombia, el 29 de mayo de 1822, hasta la creación del escudo del Ecuador en la República de Colombia. Tuvimos escudos anteriores, pero primero fue el de un reino del cual fuimos colonia, el de España. Los escudos coloniales que otorgaron los reyes de España a varias ciudades de su Real Audiencia de Quito. Pero estos no fueron nacionales. Luego, el escudo de una provincia libre, como Guayaquil Independiente. No se conocen escudos de los pueblos indígenas preincásicos. Luego, tuvimos el escudo de 1830. Cuando el departamento del sur, que era nuestro país, se separa de la Gran Colombia, los 3 estados que la habían integrado, Venezuela, Colombia y Ecuador, Quito pasó a denominarse Estado del Ecuador en la República de Colombia. El 19 de agosto de 1830, el Congreso Constituyente de Riobamba decretó el primer escudo de armas sin mencionar la bandera, pues quedó implícito que continuaba siendo el tricolor de Colombia. Este escudo estuvo oficialmente vigente hasta 1835, en que fue reemplazado en un decreto sobre el papel sellado por la Convención de Ambato. Este escudo era muy parecido a su predecesor, incorporándose a él el color azul celeste en el fondo, la leyenda, el Ecuador en Colombia y el sol figurado, con el afán de mantener la unidad de los estados independizados que habían formado la Gran Colombia.
En 1833 se adoptó, no con decreto específico, sino de una manera indirecta sobre moneda, un escudo de armas del Ecuador, diferenciándolo del de la República, que no fue desconocido o reemplazado. Este escudo del Estado se utilizó en conjunto con el de la República en monedas y en papel sellado, como vemos en la imagen, donde están las armas de Colombia a la izquierda y el escudo del Estado a la derecha. El escudo consistía en un sol figurado llenando el fondo del plano y dos cerros que se unían en su base, cada uno de los cuales iba coronado de un águila. Es la circunferencia en la cual se escribiría el lema "Mi poder en la Constitución". Esta descripción consta en decreto el 12 de enero de 1833. Luego tuvimos el escudo de 1835. En aquel año Ecuador ya no era parte de la Gran Colombia y se adopta otro escudo, el mismo que llevaba 7 estrellas de 5 puntas, representando a las 7 provincias que componían el Ecuador en aquel entonces. Tenía 2 cerros a la derecha, el Guagua Pichincha con un cóndor en su cima y el volcán Rucu Pichincha. El cerro de la izquierda es un risco, sobre él una torre, y sobre esta se colocará otro cóndor que haga frente al que está sobre el Guagua Pichincha. Marcó el cambio del Estado del Ecuador en la República de Colombia este escudo, al actual nombre de República del Ecuador. Luego, en 1843, se adopta otro escudo. La Convención Nacional, reunida en Quito el 18 de junio de 1843, bajo la presidencia de Francisco de Marcos, resolvió cambiar el escudo de armas de la República del Ecuador. Fue el primero que se ajustó a las reglas heráldicas. Este escudo era rectangular en la parte superior y elíptico en la parte inferior. Todas las partes dentro del escudo tenían un significado y en el decreto se hacía una descripción detallada de cada elemento con su significado individual. No se especificó el significado de los elementos de adorno exterior, como el cóndor, las banderas con sus astas y los trofeos de guerra. Aquí se lo representa heráldicamente correcto. En sus varias graficaciones se cambiaba la dirección de los animales, mirando en unos a la derecha y otros a la izquierda. Lo correcto es que los animales miran y se dirigen a la derecha heráldica, izquierda visto de frente. Este escudo duró oficialmente hasta que fue reemplazado por el escudo de la Revolución Marxista. En 1845, el Ecuador tuvo un nuevo escudo. La convención reunida en Cuenca aquel año y presidida por Pablo Merino Ortega, después del triunfo del 6 de marzo de 1845, que fue la revolución marxista en que se saca del poder al primer presidente que tuvimos, pues era venezolano. Se dispuso el cambio del escudo por decreto del 6 de noviembre de 1845. La creación de este escudo se sostiene que es del poeta José Joaquín de Olmedo. También se decretó una nueva bandera nacional basada en los colores de la bandera del 9 de octubre de 1820. El escudo era un cambio total del precedente de 1843, pues la revolución marxista representó la auténtica libertad de Ecuador, que había pasado de ser gobernado por los españoles
a ser gobernado por militares nacidos fuera del territorio ecuatoriano, como ya les cuento, con el breve paréntesis del Guayaquil independiente. Luego, en 1860, tras finalizar el período marxista en 1860, el mismo año, el entonces presidente Gabriel García Moreno decretó que la bandera fuera la misma de la Gran Colombia. La Convención Nacional de 1861 ratificó el cambio de la bandera sin hacer mención del escudo, por lo que este continuó siendo el mismo de 1845, pero adornado con las banderas del tricolor colombiano. Llegamos al 1900. Siendo presidente de la República el general Eloy Alfaro, el Congreso Nacional, en 1900 determinó definitivamente los símbolos nacionales. El actual y definitivo escudo de armas fue adoptado un 30 de octubre del año de 1900, logrando el ejecútese presidencial el general Alfaro el 7 de noviembre de 1900. Y aquí tenemos el escudo del 2003. En aquel año el Congreso Nacional, con la asesoría de la Cancillería, realizó algunos ajustes en el diseño del señor Pedro Pablo Trasversari, que fue quien diseñó nuestro escudo. Pero lamentablemente en algunos casos la asesoría estuvo fallida y se cometieron errores, como el que afecta el diseño del buque a vapor, que sin sustento alguno se ha dibujado en su casco de colores amarillo, azul y rojo, siendo esos colores alejados de la realidad del buque que se quiso simbolizar, que fue el vapor mercante y de guerra Guayas, el primer buque a vapor construido en la cuenca del Océano Pacífico y en América del Sur. Esta corrección del Congreso no cuenta con un patrón de dibujo, como sí cuenta el diseño de Trasversari. El azul que se usa en la actualidad en la bandera es oscuro, color que no es el original de nuestro símbolo patrio. Y para terminar, hablemos de la simbología del escudo ecuatoriano. El Congreso de 1900 y el presidente Eloy Alfaro ratificaron este mismo escudo. El diseño fue realizado, como ya les dije, por el señor Pedro Pablo Trasversari, que fue oficialmente aprobado por el Ministerio de Educación en el año de 1916 para ser utilizado en el sector educativo. Por su detalle de descripción y el patrón de dibujo con que cuenta, es el que debe ser usado por estudiantes para uso práctico. Elementos del escudo: el cóndor, con sus alas desplegadas y levantadas en actitud de vuelo, es símbolo de energía y esfuerzo. El laurel representa la gloria de la nación. El sol dorado significa el oro, importancia para nuestros primeros pobladores. Está en el centro con los signos del zodiaco. También significa el ánimo que debemos tener día a día todos los ecuatorianos. Signos del zodiaco: a la izquierda, Géminis y Cáncer; a la derecha, Aries y Tauro. Los que representan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que ocurrieron importantes hechos que reafirmaron la nacionalidad ecuatoriana. Chimborazo, el volcán más alto, de cuyas nieves perpetuas nace el río Guayas. Las banderas nacionales son 4, 2 a cada lado, anteriores y posteriores, que se aglutinan bajo las fases consulares. La palma representa la paz en la nación. Astas son 4 y coronan cada una de los pabellones. Se representan inclinadas con puntas metálicas
romboidales. Río Guayas, el cual se ensancha progresivamente hasta ocupar toda la parte baja del óvalo. Hacia los costados se incluyen orillas de exuberante vegetación, expresión de la agricultura nacional. El buque a vapor Guayas fue el primero que se construyó en América del Sur en 1841, en los astilleros de Guayaquil. El buque tiene por mástil un caduceo. Los colores del buque y su pabellón ubicado en la proa son los de la bandera nacional. Las fases consulares, insignia de los cónsules de Roma, símbolo de autoridad y dignidad.